Bueno, hola gente, ¿cómo están? Vamos a arrancar hoy con la clase número 3 de Historia y Geografía 2. Recuerden que en la clase pasada lo que estuvimos viendo, con lo que estuvimos trabajando, es con la primera década revolucionaria, o sea, la que va entre 1810 y 1820. Vimos que era bastante complicada, que tenía muchas líneas políticas que se peleaban entre sí. Vimos cuáles eran de alguna manera las alternativas que tuvieron los revolucionarios para crear un Estado nuevo, un Estado que iba a tener características modernas, pero que iba a ser muy difícil de armar, muy difícil de conseguir. Y justamente en esta unidad lo que vamos a ver es cuán difícil se hizo armar ese Estado nacional. O sea, la revolución empieza en 1810 y recién podemos decir que está más o menos estructurado o más o menos armado ese Estado nacional en 1880. Entonces, todo este periodo que vamos a ver hoy, que es entre 1820 y 1852, es un periodo en donde no se termina de armar nada puntual. Hola, bien, ahora sí, esta es la clase de Historia y Geografía 2. Cualquier duda, pregunta, consulta. Em, Decía que en la clase pasada habíamos visto todo lo que va en la década revolucionaria, 1810-1820. A partir de 1820, ahí hasta el 50, es lo que vamos a ver hoy, y que tiene que ver con la incapacidad que tiene el Estado eh, o la burguesía, digamos, esta clase criolla que toma el poder de construir un Estado nacional unificado. Por eso hay un montón de guerras, hay un montón de luchas, hay un montón de separaciones y de división entre las provincias y no se termina de consolidar nunca un Estado nacional unificado. Entonces, como título, decimos que estamos en la era de las guerras civiles, ¿sí? O en la era de las luchas políticas entre distintos partidos que ya vamos a ver cuáles son. En la clase pasada, que repito fue bastante complicada porque tiene muchas peleas políticas, terminamos con una batalla muy famosa en la historia argentina, que es la batalla de Cepeda. ¿Sí? En la batalla de Cepeda, lo que pasó es que se enfrentaron el gobierno del directorio, que era un estado centralista, contra las milicias de caudillos federales. Y en esos caudillos federales le ganan a las fuerzas del directorio y terminan haciendo desaparecer el Estado Nacional y cada provincia quedó con un gobierno separado. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Qué es un caudillo? ¿De qué estamos hablando con el caudillismo? Y por otro lado, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las autonomías provinciales? ¿En qué termina? Esto como gran pelea entre dos partidos que son los unitarios y los federales. Y por último, ¿cuál es el papel de Juan Manuel de Rosas en todo este proceso? Así que bueno, vamos a arrancar con esto. Yo a la unidad le puse como nombre Caudillismo y Guerras Civiles, porque creo que de alguna manera es lo más importante que sucede en este periodo. Para esto, muy al principio de la unidad, encontramos lo que yo llamo tres consecuencias fundamentales de la revolución de independencia, que van a desembocar justamente en la realidad del caudillo. ¿Cuáles son esas tres consecuencias? La primera es que la sociedad se hace más militarizada que antes. ¿Por qué? Bueno, justamente porque a partir de 1810 está en guerra continua contra los absolutistas, contra los realistas, contra los que estaban a favor de la colonia, a favor del rey. Y entonces hay muchos grupos armados, más regulares o más milicianos, o sea, más profesionales o menos profesionales, pero que están peleando todo el tiempo con armas en la mano contra el poder español. Entonces la sociedad se hace más militarizada y más grupos armados. Esto hace que en la sociedad surjan justamente líderes que se ponen a la cabeza de esos grupos armados. Digo que en muchos casos son milicias. Recuerden que las milicias son estructuras por las cuales no hay soldados profesionales, sino que las personas van, están en su casa, tienen su profesión y van y pelean por un cierto tiempo, por un determinado proceso, y después vuelven a su casa, si es que sobreviven a la guerra, ¿no? O sea, son milicianos. Entonces, muchas veces surgen líderes en las distintas provincias
que captan justamente la atención de estos grupos armados. Por otro lado, la revolución tiene otra gran consecuencia que algún autor llama democratización, que en realidad tiene que ver con que, se recuerden que la sociedad colonial era una sociedad estamental, o sea, estaba muy marcada por distintos estratos que eran muy distintos entre sí, era muy difícil pasar de un estado al otro, ¿sí? O sea, una cosa era ser un criollo, otra cosa era ser un indígena, otra cosa era ser un esclavo, y ahora con la revolución todo está en rebelión, las masas están movilizadas, y de alguna manera, como uno de los objetivos de la revolución era la igualdad, ante la ley por lo menos, lo que hay es que hay mucha gente reclamando y demandando por un montón de cosas que tienen que ver con la igualdad y con los intereses de su propia clase social. Entonces, lo que van a surgir con esta movilización popular van a ser líderes que van a intentar captar la atención de esas masas populares que están en movilización. Por eso decimos que hay líderes que empiezan a ser gente seguida por las masas populares, muchas veces en cada una de las provincias. Y en tercer lugar, los cambios económicos que trae la revolución, lo que generan es lo que se llama la ruralización. O sea, ¿esto qué significa? En la época del virreinato, lo más importante eran las ciudades, porque eran las ciudades que conectaban el comercio. Entonces, las clases más ricas y las más poderosas eran las de los grandes comerciantes monopolistas. A partir de la revolución, como el principal negocio va a ser el de exportación de algunas materias primas, como por ejemplo en el caso del Río de la Plata va a ser el cuero, los que van a convertirse en los más ricos o en los más importantes van a ser gente que está en el campo, que son dueños de tierras, dueños de ganado, o sea, terratenientes, estancieros, que empiezan a tener los fondos suficientes como para poder, por ejemplo, financiar un grupo armado. Entonces, si uno junta estas tres consecuencias, ¿sí? Que hay más grupos armados, que surgen líderes de grupos armados. Esos líderes de grupos armados hay mucha gente que los sigue porque está movilizada. ¿Y quiénes son los que pueden ser estos líderes? Justamente los nuevos estancieros que empiezan a tener plata como para financiar todo eso. Vemos que surge la figura del caudillo, porque el caudillo no es más que eso, es un jefe militar, local, a la que la gente lo sigue y por lo general pertenece a las clases altas, ¿sí? No es por lo general un peón, ni un indígena, ni un... Entonces, el caudillismo surge como un fenómeno de poder local, ¿sí? O sea, hay caudillos en Buenos Aires, hay caudillos en Córdoba, hay caudillos en Santiago del Estero, hay caudillos en Salta, en Entre Ríos, ¿sí? Son caudillos que tienen un alcance de poder que es local. Por eso, cuando se desarma el poder nacional, van a ser los que tienen uno de los poderes más importantes dentro del país. Ustedes van a encontrar en el cuadernillo que hay dos o tres opiniones sobre los caudillos. Yo rescato fundamentalmente lo que se le critica y lo que se le elogia a los caudillos. Después ustedes lean todos los textos. ¿Qué se le critica al caudillo por lo general? Y se le critica que es autoritario y que es localista. O sea, ¿qué significa una cosa y otra? Que es autoritario significa que hace lo que se le canta a él, o sea, que obliga a los demás, que justamente como tiene un poder militar puede dominar a la provincia como quiere. Y que es localista significa que no persigue la unidad de todo el territorio, de todo el país, sino que le interesa más que nada lo que pasa en su provincia y afianzar el poder en su provincia, y entonces no le importa, digamos, la unidad de todo el territorio. Esta va a ser una crítica que le hacen los liberales a los caudillos. Y por otro lado, los caudillos son elogiados como que son justamente gente que es popular, gente que es federal, o sea que justamente le interesa a su provincia, y gente que es patriota, o sea, muchos son gente que había peleado en la guerra de la independencia, o que incluso pelea contra Buenos Aires porque cree que con eso va a defender a su propia tierra. Entonces hay quienes dicen, bueno, el caudillo es como la expresión de la rebelión popular, de la revolución de la independencia, etc. Entonces ahí tienen como las dos campanas sobre lo que se le elogia y se le critica a los caudillos. Pero no podemos entender del todo los caudillos si no entendemos cuál es el panorama político. Dijimos que en 1820 se daba esta gran batalla, que es la batalla de Cepeda. En Cepeda, que dijimos que se enfrentaban algunos de estos caudillos, que fueron en este caso los caudillos de Entre Ríos y de Santa Fe, que se enfrentaron contra el gobierno centralista
que estaba en Buenos Aires. Y los caudillos ganan. Cuando ganan, desaparecen todas las autoridades centrales, o sea, desaparece el directorio, que era el gobierno, desaparece la Constitución, desaparece el Congreso, y lo que se generaliza es lo que se conocen como las autonomías provinciales. ¿Esto qué significa? Que cada provincia pasa a tener un gobierno propio y no hay ningún gobierno que esté por encima. O sea, cada provincia tiene un gobernador, una legislatura, que es una especie de mini congreso, o sea, cada provincia es como una especie de mini república, en donde hay elecciones, en donde una mayor o menor cantidad de gente elige a esta legislatura y después la legislatura elige a un gobernador. Pero por encima de esta provincia no hay ningún tipo de gobierno central. Por eso hablamos de autonomías. Es una estructura en realidad localista, no hay gobierno central. Ni siquiera llega a ser federal, me parece a mí. Y una de las cosas más importantes es que como cada provincia tiene un gobierno propio, tiene que mantenerse por su cuenta, o sea, tiene que cobrar impuestos propios, tiene una aduana propia, o sea, todas las mercaderías que entran y que salen de su provincia tienen que pagar un impuesto. Y, o sea, por supuesto, eso hace que algunas provincias que tienen un gran comercio, por ejemplo Buenos Aires, recauden un montón de plata, mientras que las provincias del interior, que tienen caminos que son un desastre, la tecnología no es muy importante, recaudan 2 mangos, o sea, no tiene la capacidad de recaudar lo que sí tiene Buenos Aires. Entonces las grandes diferencias económicas van a ser cada vez más grandes y eso va a traer grandes peleas políticas. Ahora, si no hay ningún gobierno por encima de las provincias, ¿cómo se llevan entre sí esas provincias? Bueno, lo que hacen es firmar lo que se conocen como pactos interprovinciales. O sea, un día se reúnen el gobernador de Santa Fe con el gobernador de Entre Ríos, con el gobernador de Buenos Aires, se sientan y dicen, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo en donde vamos a decir, bueno, que los ríos se navegan libremente, que nos damos ciertas cosas mutuas, que vamos a hacer una constitución en algún momento de la vida y que esa constitución va a ser federal, bla, bla, bla. O sea, los pactos interprovinciales son pactos, estos son los más conocidos, no hace falta que se nos acuerden uno por uno, el pacto de Pilar, Venegas, Cuadrilátero. El más importante es el pacto federal, que va a dar origen a lo que después vamos a conocer como la Confederación Argentina. Pero a lo que me refiero es a que estos pactos lo que hacen es que las provincias se sienten a decir, bueno, vamos a hacer en algún momento de la vida una constitución federal. Pero durante todo este tiempo no lo hacen porque hay un montón de guerras civiles y de peleas que hacen que no se pongan de acuerdo nunca. ¿Qué va a pasar entonces con... o sea, antes de ver el tema de unitarios y federales, lo que me gustaría es explicarles un poquito de qué se tratan las economías regionales. Porque hemos dicho que no era lo mismo estar en Buenos Aires que estar en Catamarca, económicamente. Piensen que a partir de la Revolución, 1810, la conexión fundamental con el mundo, la conexión comercial con el mundo, va a ser principalmente a partir de la exportación desde el puerto de Buenos Aires a Europa. Buenos Aires lo que va a hacer es exportar todo tipo de productos que tienen que ver con la ganadería. ¿Sí? O sea, Buenos Aires exporta cueros, Buenos Aires exporta, ya en esta época empieza a exportar carne salada, ¿sí? Instala los que se conocen como los saladeros, lugares donde se les saca la carne a los animales, como no hay manera de conservarlos, se los sala, se les mete sal, se meten unos toneles y después se vende al exterior. Se vende cebo, se vende jabones, bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción de ganadería. A cambio de eso, Buenos Aires importa un montón de los nuevos productos industriales que vienen desde Inglaterra, por ejemplo. Importa textiles, importa artículos de hierro, importa algún tipo de máquina. O sea, Buenos Aires tiene un gran comercio. Fíjense que además está ubicada en un puerto que está directamente al océano, y entonces es mucho más fácil que las mercancías entren y salgan. Como Buenos Aires tiene un gobierno propio, todo lo que recauda se lo queda. O sea, el tema de cuánta guita que entra en la aduana de Buenos Aires es un problema que va a ser cada vez más importante para las otras provincias. Además de Buenos Aires, lo que tenemos es algunas provincias de lo que conocemos como el litoral. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y una provincia que en esa época todavía no existe del todo estructurada, que va a ser Misiones. ¿Qué pasa con el litoral? El litoral produce lo mismo que Buenos Aires.
O sea, tienen una actividad ganadera, son lugares de planicie o casi planicie, ¿m? Producen cueros, producen ganadería. En el caso de Corrientes tiene algún tipo de actividad manufacturera, por ejemplo, tiene algún astillero que produce algunos barcos. Piensen que es una zona en donde hay dos grandes ríos que actúan como ríos navegables. Uno es el río Uruguay y otro es el río Paraná. Estos dos grandes ríos son ríos que se pueden navegar y entonces una de las consignas o de los objetivos de las provincias del litoral es conseguir que ellos puedan sacar sus propios productos sin tener que pasar por el control del puerto de Buenos Aires. Fíjense que Buenos Aires controla el río de la Plata. Entonces, ellos saben que si Buenos Aires controla esto, no pueden sacar libremente sus productos. Siempre están pidiendo la libre navegación de los ríos y que los extranjeros puedan venir y comerciar directamente con algunos de los puertos, como por ejemplo Corrientes, que están en el río Paraná. Incluso hay algunos pequeños puertos en el río Uruguay. Entonces, el litoral produce lo mismo que Buenos Aires, compite con Buenos Aires, puede exportar un montón de productos y por eso va creciendo económicamente durante todo el siglo XIX. Pero tiene este problema, que como Buenos Aires tiene el mejor puerto, Buenos Aires se encanuta toda la guita y estos se quedan con menos recaudación y no todos llegan hasta los puertos más al interior. Entonces, acá, si bien hay coincidencias, los dos tienen la misma economía, el litoral siempre se está quejando de que no puede navegar libremente los ríos y lo que pide es que Buenos Aires reparta la plata de la aduana entre las provincias. O sea, va a ser un motivo de pica y de pelea entre Buenos Aires y el litoral. O sea, entre los caudillos de Buenos Aires y los caudillos del litoral. Después hay una tercera gran zona, bastante grande, que es lo que consideramos en general el interior. Si bien podríamos delimitar a Cuyo, vamos a hacerlo más simple y vamos a hablar del interior en general. El interior en general, a diferencia del litoral, no tiene grandes ríos navegables. O sea, hay ríos, pero son ríos que se secan en determinada estación, no son ríos para comerciar, y de hecho no tienen grandes producciones para exportar. Con lo cual sobreviven de algún tipo de producción interna, agrícola, ganadera, para consumo interno, y además tienen actividades artesanales, por ejemplo textiles, en Tucumán, en Santiago, hay fábricas en donde, o sea, fábricas, talleres, digamos, artesanales, en donde fabrican trajes, por ejemplo. Y entonces su problemática es muy diferente. No les importa demasiado el tema de la navegación, ni los ríos, ni el libre comercio, pero sí les importan dos cosas. Por un lado, imaginemos que uno tiene un productor en Tucumán. El productor produce trajes. ¿Cuál es el mercado más importante en donde el tucumano vende el traje? Buenos Aires, ¿sí? Porque es donde hay más poder adquisitivo. Pero de pronto se encuentra con que en esta época Buenos Aires empieza a importar trajes desde Inglaterra. Y esos trajes son más baratos porque están producidos con la nueva tecnología industrial de la revolución industrial. Entonces, en muchos casos, el productor que está en el interior empieza a decir, bueno, acá estamos fritos. ¿Por qué? Porque Buenos Aires va a dejar de comprarnos y va a empezar a comprar esos productos importados que son más baratos. Entonces, una de las consignas que tiene la gente del interior es la del proteccionismo, o sea, que se pongan impuestos a las cosas que vienen importadas a Buenos Aires y o que se prohíba su entrada. Lo que vimos en la clase anterior, que es lo que se conoce como la política proteccionista. Y después, otro de los grandes reclamos del interior es, bueno, a ver, ¿no somos todos partes del mismo país? Bueno, ¿por qué Buenos Aires tiene que quedarse con toda la plata de la aduana y no repartirla entre las provincias? O sea, piensen que lo que recauda cada gobierno de cada provincia del interior es muy poca plata, en contraposición con lo que recauda Buenos Aires, que es mucho. Entonces, cuando uno empieza a armar el cuadro de situación, lo que ve es que en realidad, si bien cada provincia tiene un gobierno propio, están todas preocupadas porque hay cosas que pasan en Buenos Aires que ellos no controlan de ninguna manera. Por ejemplo, que entren productos importados baratos o que Buenos Aires se quede con toda la plata de la aduana. Entonces, de alguna manera u otra, todos están de alguna manera proponiendo que haya algún tipo de unificación en el corto plazo. Pero van a tener proyectos que son diferentes y vamos a ver cuáles son.
Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con Chaco y con Patagonia, sí? Bueno, piensen que todavía estas zonas están en manos de comunidades indígenas libres, o sea, las que tuvieron la suerte de que no los habían podido conquistar. En Chaco hay un montón de tribus y bandas cazadoras, recolectoras, agricultoras, muy difíciles de poder conquistar. Y en la Patagonia están todas las poblaciones también cazadoras, recolectoras. Tenemos mapuches, tenemos tehuelches, tenemos pampas. Toda esta zona todavía no fue conquistada. Pero toda esta región, que es lo que se conoce como la frontera, va a ser una zona de pelea todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los porteños van a querer ampliar su territorio. Piensen que están criando vacas y tener más tierra les significa más recursos para poder vender más al exterior. Además, en esta zona hay una zona de salinas que les sirve para los saladeros. O sea, los criollos porteños están todo el tiempo intentando avanzar sobre el territorio indígena, los indígenas se resisten y hay una guerra continua en la frontera entre unas poblaciones y otras. Una cosa parecida pasa en el Chaco, aunque todavía en esta época no hay grandes recursos económicos que les interesen a los de la zona criolla, digamos, pero hay todo el tipo de conflictos y guerras y luchas entre los indígenas y la población criolla. Entonces uno podría decir que hay 5 grandes zonas: Buenos Aires, litoral, interior, Chaco y Patagonia. Chaco y Patagonia son indígenas y en donde nos vamos a centrar es en el interior, litoral y Buenos Aires. Si esto más o menos quedó claro, pasamos ahora sí a lo que va a ser la pelea política que se establece sobre esta base, que es la pelea entre unitarios y federales. Dijimos que cada provincia tiene un gobierno propio y que en todas las provincias van surgiendo algunas figuras que son las que se conocen como los caudillos. Yo acá hice una pequeña línea de tiempo para que se ubiquen en todo este periodo, que es la que va de 1820 hasta 1852. En 1820 tenemos el periodo que se conoce como las autonomías provinciales, que va de 1820 a 1831. Que es lo que dijimos hace un rato. Cada provincia con un gobierno propio, hacen pactos, pero nunca llegan a nada. Solamente en un periodo muy cortito, que no lo vamos a desarrollar acá porque si no estamos 3 horas, hay un intento de hacer un gobierno centralizado, que se lo conoce como el gobierno unitario, que va a estar dirigido por Bernardino Rivadavia. Va a ser el único intento de hacer un Estado centralizado con todas las provincias, pero va a ser un fracaso porque las provincias finalmente no lo aceptan. Finalmente, en 1831, uno de estos pactos sí consigue, si bien no unificar el territorio, por lo menos hacer que todas las provincias ingresen en algún tipo de alianza, en donde cada provincia queda con un gobierno propio, pero se reconoce al gobernador de Buenos Aires como el más importante de todos y el que maneja las relaciones exteriores. Bueno, se le dan algunos poderes, sin llegar a ser una unificación, hay como una cierta unión, y esa cierta unión se la llama la Confederación Argentina. Obviamente el que va a ser el jefe de esa Confederación Argentina va a ser el gobernador de Buenos Aires, que durante mucho tiempo va a ser Juan Manuel de Rosas. Entonces, durante todo este periodo que va del 31 hasta el 52, se habla de la época de la Confederación Argentina o la época de Rosas, la época rosista. Pero antes de meternos en esa pelea, vamos a ver justamente, hablamos de Rivadavia, hablamos de Rosas, que son los dos grandes jefes de los dos grandes partidos que se pelean entre sí. Vamos a ver en qué consisten esos dos grandes partidos y por qué se pelean. En un proceso que llamamos el de las guerras civiles. Acuérdense que una guerra civil es una guerra que se da entre gente del mismo territorio, gente del mismo país. Cuando hablamos de una guerra común es entre Argentina y Paraguay. Bueno, acá hablamos de una guerra civil porque son distintos partidos dentro del mismo territorio argentino. Bueno, a ver, vamos a comparar entonces a unitarios con federales. ¿Quiénes son los unitarios? Bueno, los unitarios arman un partido bastante organizado, que lo que se propone es, como forma de gobierno para el país, la propuesta es hacer una estructura centralista. Si quieren consultar qué es el centralismo, vayan al video de la clase pasada. El centralismo es un sistema donde no le da ningún tipo de autonomía a las provincias. O sea, hay un presidente y ese presidente, por ejemplo, elige a los gobernadores de cada una de las provincias. La idea es tener una autoridad bien centralizada para que tenga un control importante, digamos, sobre el conjunto de las provincias.
¿Quiénes son los que sostienen esta postura? Y a los que más le conviene, o sea, quienes dirigen al partido, digamos, a los que más le conviene esta estructura centralista son, digo yo, los grandes comerciantes. ¿Por qué? Porque si yo soy un comerciante que está tratando de vender sus productos en Salta, en Santiago, en Córdoba, le conviene, en vez de tener que tener una aduana en cada provincia, tener un mercado interno libre que le permita, la infraestructura ya es bastante desastrosa, por lo menos tener pocos impuestos, y entonces al comerciante le gusta un mercado interno liberado, o sea, unificar el territorio. Si bien es cierto que hay algunos dueños de tierras unitarios, yo creo que el núcleo son los grandes comerciantes porteños y algunos que son socios de esos grandes comerciantes que están en el interior, que les conviene eso. Además piensen que hay muchas de las provincias que quieren que Buenos Aires reparta plata, entonces también les conviene un gobierno central y que Buenos Aires les pase un dinero. ¿Quiénes son los que apoyan al partido unitario? Y fundamentalmente son intelectuales, o sea, son gente que está muy en contacto con las ideas europeas, que ha ido a algunas universidades, que es un privilegio para muy pocas personas en esa época, y que ven a Europa, esto es lo que planteo como proyecto cultural, ven a Europa como algo que es el sumum, o sea, piensen que estamos en plena revolución industrial, revolución norteamericana, o sea, estos tipos hacen algún tipo de viaje por Europa y ven que empiezan a haber trenes, que empieza a haber toda una serie de avances tecnológicos, que empieza a haber educación pública, y entonces lo que dicen es, acá no hay nada y allá en Europa hay un montón de cosas. Entonces, lo que plantean es copiar a lo europeo para modernizar. La idea básica de los unitarios es modernizar, copiar todas las cosas avanzadas que hay en Europa para traerlas acá. Por eso su pensamiento, uno podría decir que es europeísta, está siempre mirando a Europa y admira a los ingleses, admira a los franceses. El caso más clásico después va a ser el de Sarmiento, que va a ser un gran admirador, por ejemplo, de las escuelas norteamericanas, etc. ¿Cómo se van a llevar estos unitarios con la Iglesia Católica? Y uno de los elementos de rispidez va a ser justamente que van a querer separar la Iglesia del Estado. Piensen que la Iglesia Católica hasta esa época era muy poderosa, había sido uno de los pilares de la época colonial y tenía el manejo de todo, el registro de los nacimientos, de los bautismos, de las muertes, de los casamientos. Tenía tierras, tenía esclavos, podía recaudar diezmos, o sea, tenía un gran poder económico. Bueno, uno de los elementos que plantean los unitarios es separar la Iglesia del Estado para hacer un presupuesto estatal por su lado y quitarle o recortarle parte de esos poderes que tenía la Iglesia Católica, con lo cual lo va a llevar a conflictos bastante grandes, sobre todo en las épocas de los gobiernos de Rivadavia. Bueno, este sería un partido que es el partido unitario. ¿Cuál va a ser su contrapartida? ¿Cuál va a ser su contrincante? Bueno, va a ser el Partido Federal. El Partido Federal, a diferencia de los unitarios que planteaba una idea centralista, lo que plantea es la idea de las autonomías provinciales. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que proponen que cada provincia tenga un gobierno propio elegido por la gente de su provincia. Piensen que los que apoyan, los que sostienen a este partido federal son los caudillos de cada provincia, con lo cual no les conviene que venga un gobierno central a meterse en su territorio y a ordenarle qué es lo que quiere hacer. Por eso, las clases que dirigen a este partido federal van a ser fundamentalmente las clases terratenientes. ¿También hay comerciantes? Sí, también hay, pero por lo general son los grandes estancieros que están instalados en cada una de las regiones. Son tipos que no les interesa tanto un comercio libre, sino que se pueda explotar los recursos de las tierras de su provincia. ¿Quiénes son los que van a apoyar a este partido federal? El partido federal es el partido, digamos, más popular. ¿Por qué? Porque fíjense que los unitarios tienen toda esta idea intelectual de que hay que traer de afuera lo europeo. Entonces ven a las masas nativas, o sea, a los indígenas, a los gauchos, a los peones, como gente atrasada, como gente poco civilizada, como gente que no quiere el progreso. Y entonces los federales lo que hacen es aprovechar ese distanciamiento que tienen los unitarios con el pueblo para tratar de dirigirlo, para decir, miren, los unitarios son los malos y entonces vamos a intentar ponernos al frente de esas reivindicaciones de los gauchos, de los indígenas, vamos a darle algún tipo de beneficio, algún tipo de concesión
para ganar apoyo político. O sea, uno podría decir que mientras que los unitarios son elitistas claramente, o sea, piensan en que solo una minoría es la ilustrada y la que va a llevar al país al progreso, los federales, si bien son gente de las clases altas, también lo que hacen es movilizar a las masas para pelearse contra los unitarios, ¿sí? Y en esa movilización tienen que darle algún tipo de beneficio. Por ejemplo, negocian con los indígenas para respetar sus tierras, por ejemplo, etc. En el tema del proyecto económico, dijimos que los unitarios planteaban la modernización, o sea, copiar lo avanzado de Europa. Para los federales, lo más importante es esta idea de fomentar o desarrollar todas estas actividades agroganaderas, y en algunos casos se hacen eco justamente de las demandas que tienen los artesanos. Fíjense que en el interior los artesanos estaban muy preocupados porque venían cosas importadas. Entonces los federales lo que dicen es, bueno, pongamos impuestos a las cosas que vienen desde afuera, intentemos ganar el apoyo de algunos sectores artesanales, tanto en Buenos Aires como del interior. Y finalmente, en cuanto al tema del proyecto cultural, si los unitarios eran absolutos admiradores de Europa, los federales van a ser más que nada, yo los defino con dos adjetivos. Uno es que son tradicionalistas y otro que son nacionalistas. ¿Qué significa que son tradicionalistas? Que van a intentar defender la idea de que América tiene sus propias tradiciones y por lo tanto van a recostarse en la tradición colonial. O sea, lo que van a decir es la religión, las costumbres, el mate, ¿sí? O sea, esta cosa de lo autóctono, de lo nativo, va a ser valorizado como lo más importante. Y van a ser más nacionalistas en el sentido de que van a ver a los franceses o a los ingleses como alguien que tiene otra cultura y que quiere imponerse por encima de la cultura americana. Esto no les impide a los federales tener muy buenos negocios con los ingleses, por ejemplo. Pero, como diciendo, bueno, pero su cultura que se la queden ellos y nosotros tenemos la nuestra. Esta estructura tradicionalista lo lleva a tener más alianzas que rupturas con la iglesia, ¿sí? O sea, fíjense que si los federales buscan movilizar a las masas, lo que van a tener es la necesidad de buscar el apoyo de esta iglesia, porque la mayor parte de la población de esa época está influida o es católica. Entonces, fíjense que acá hay una gran división, no solo entre propuestas políticas, sino entre dos sectores de la misma clase social, ¿sí? Porque los dos sectores son burgueses, o sea, son tipos que tienen plata y que arman un partido con distintos, no solo proyectos políticos, sino miradas del mundo y movilizando a personas diferentes, ¿sí? Vuelvo a decir, los unitarios siempre tuvieron el gran problema de que no pudieron conseguir los suficientes apoyos populares y los federales movilizaron a las masas para pelearse contra los unitarios, ¿sí? Piensen que uno de los elementos cruciales de la imposición del desarrollo capitalista era quitarle las tierras a los indígenas, quitarle la posesión de las tierras a los gauchos. Entonces, eso, en donde los unitarios son los más coherentes, digamos, en el sentido que quieren avanzar hacia eso, se encuentra con la resistencia de las masas que van a pasarse, en muchos casos, al bando federal. Pero, sin embargo, en los dos casos, lo que decimos es que defienden al orden social capitalista. O sea, en ninguno de los casos proponen repartir las tierras o hacer algún tipo de forma cooperativa, nada por el estilo. O sea, ninguno plantea una revolución social. Los dos plantean mantener o desarrollar ese orden capitalista donde hay grandes estancieros y peones, ¿no? Obreros, etc. Y por otro lado, ambos van a utilizar la violencia política de una manera muy dura durante todo este periodo. En todo este periodo hay guerras civiles con actos muy violentos, y era muy común, vos perdiste en la batalla, te cortan la cabeza, la cuelgan de una pica. O sea, esta idea de yo soy un gobernador de una provincia, vengo y te saco y te corto la cabeza. O sea, muy sanguinario de un lado y del otro. ¿Sí? Hay una utilización de la violencia política muy dura de ambos bandos. Entonces, ahí ya tenemos más o menos una caracterización general de qué estamos hablando cuando hablamos de unitarios y federales. Lo último que nos queda, antes de que mueran de angustia, es el tema del régimen rosista. Dijimos que en la última parte, la que llamamos la Confederación Argentina, el gobernador de Buenos Aires va a ser Juan Manuel de Rosas. Piensen que Rosas no es un presidente para todo el país, es el gobernador de Buenos Aires. En esta época todavía no hay una constitución unificada. Entonces, Rosas lo que hace es gobernar Buenos Aires. Pero como Buenos Aires es la región más rica y la que tiene más plata,
va a ser el caudillo más importante. O sea, todo el mundo va a tener que ir a los pies de Rosas si quiere que le pasen plata, si quieren que haya algún tipo de movimiento político. Entonces Rosas es el caudillo más importante de todos, porque está instalado en Buenos Aires. ¿Qué características va a tener este régimen de Rosas? Que va a durar bastante. O sea, fíjense que este es el segundo gobierno, que va del 35 al 52. Él tuvo un primer gobierno que fue del 29 al 32, pero este va a ser el más largo y durante el cual se va a afianzar todo su sistema. O sea, lo que vamos a hacer es marcar algunas pocas características de ese régimen rosista para ver cómo después eso desemboca en su caída y ya en la clase que viene vemos qué pasa cuando Rosas cae. Rosas, ¿qué plantea entonces? En primer lugar, Rosas es un federal, ya lo hemos visto en el otro cuadrito. Como buen federal, tiene un concepto que es tradicionalista y yo lo llamo conservador en el sentido social. O sea, el tipo, o sea, está bien, negocia con los indios, le da alguna tierra a los gauchos o lo que fuera, pero su idea es mantener el orden. O sea, él dice, bueno, la revolución trajo un montón de desorden, trajo un montón de movilizaciones, trajo un montón de gente en rebelión. Eso me quita la disciplina en las estancias, entonces lo que hay que hacer es volver a poner orden, volver a poner disciplina y hacer que todo funcione de acuerdo con ese orden social capitalista que está surgiendo. En ese sentido es un proyecto que es conservador. En segundo lugar, a pesar de ser conservador, es un caudillo. Entonces, como buen caudillo, también busca apoyo popular. Y le da, repito, algunas concesiones a indígenas, a gauchos, incluso a esclavos. Es muy conocido que Rosas iba ahí en las reuniones del candombe de los esclavos negros en Buenos Aires, ¿no? O sea, tejía toda una serie de relaciones con los sectores populares. En el caso de los indígenas, por ejemplo, tiene indios amigos en donde negocia, les da algún tipo de víveres o les permite utilizar ciertas tierras. Y en el caso de los gauchos, por ejemplo, los deja establecerse cerca de las estancias sin molestarlos mucho. O sea, la idea es darle algunas cosas a estas masas para conseguir ese apoyo popular. Y de hecho, Rosas va a ser muy popular en Buenos Aires. En el resto de las provincias, cada provincia tiene su caudillo, pero Rosas es el caudillo más popular que está en Buenos Aires. En tercer lugar, ya lo mencionamos, pero lo volvemos a hacer. La política de Rosas, sobre todo en su segundo gobierno, va a ser más proteccionista, o sea, se hace eco de estos artesanos, digamos que están en Buenos Aires, y mete lo que se conoce como la Ley de Aduanas, 1835, que aumenta los impuestos a algunos productos que vienen importados desde el exterior. Eso hace que consiga un cierto apoyo, digamos, de algunos sectores de las provincias. Por otro lado, como buen federal, también tiene un proyecto que es nacionalista. Y esto se va a expresar básicamente en dos hechos que son fundamentales. A la Confederación Argentina le intentan invadir dos veces, primero los franceses, una flota francesa, y después una flota anglo-francesa combinada, y Rosas les presenta batalla, digamos, y termina derrotando a las dos invasiones. Una es una de las más conocidas, que se da en la zona de la Vuelta de Obligado en San Pedro, y fue una de las batallas más conocidas de esta Segunda Guerra contra la invasión anglo-francesa. O sea, la victoria de la Confederación Argentina contra dos de las potencias navales más importantes del mundo hicieron que, como que el prestigio de Rosas subiera bastante y considerara que era buena, digamos, su política de defensa del territorio nacional frente a la invasión europea. Sin embargo, claramente el gobierno de Rosas es un gobierno dictatorial. O sea, no solo es un caudillo con mucho poder económico, sino que además lo que ejercita es una persecución despiadada contra todos los que sean opositores, ¿sí? Tanto en cuanto a la prohibición como a la persecución. O sea, asesinatos de opositores, hay muchos que se van exiliados a otros países, se van a Chile, se van a Bolivia, se van a Montevideo. Incluso tiene una especie de patota no oficial, que se la considera la Mazorca, que era una organización, digamos, que iba a apretar y a romper los vidrios de las casas a los opositores, por ejemplo. O sea, el gobierno de Rosas es un gobierno claramente autoritario y que intenta imponer el orden a partir de una represión contra los opositores. Y finalmente, quizá lo más importante y lo que va a terminar determinando su caída, va a ser que
pese a ser proteccionista e intentar ganar el apoyo, etcétera, no, o sea, Rosas nunca plantea organizar jurídicamente al país. O sea, se niega todo el tiempo a hacer una constitución nacional. ¿Por qué razón? Por una razón simple. Si se organizara el país, habría que repartir la plata de la aduana y eso haría que Buenos Aires se quedara sin el disfrute de toda la renta aduanera. Entonces Rosa dice, no, no estamos preparados, estamos en guerra, hay muchos unitarios, etcétera, etcétera. Siempre plantea alguna excusa y eso hace que la constitución no se dicta nunca. Esto genera resquemor incluso entre las provincias, porque muchos dicen, bueno, está bien, tenemos una ley proteccionista, pero ¿qué pasa con la guita que no nos pasan un mango? Entonces, tarde o temprano, incluso los caudillos del resto de las provincias, y sobre todo los caudillos del litoral, empiezan a quejarse de de que Rosas se niega a organizar el país, de que no establece la libre navegación de los ríos, etc. Y entonces, lo que se produce es que ya sobre la última etapa del gobierno de Rosas, algunos caudillos del litoral empiezan a sublevarse y van a ser los que finalmente lo terminan tirando abajo. Que va a ser el caso de Urquiza, que es un caudillo de Entre Ríos. O sea, dijimos que, sin embargo, Rosas mantiene, yo digo, relativamente unido a la Confederación porque todas las provincias lo reconocen como el primer gobernador de todos, digamos. Sin embargo, justamente Urquiza, entrerriano, va a ser uno de los que empieza a negar la autoridad de Rosas, empieza a decir que ya no le va a reconocer las relaciones exteriores, no va a formar parte de la Confederación, y entonces se da la sublevación, que se conoce como el pronunciamiento de Urquiza, y Urquiza finalmente termina negociando con los brasileños y con otros sectores, avanza sobre Buenos Aires y termina tirando abajo a Rosas y estableciendo una nueva etapa histórica. O sea, Rosas termina cayendo precisamente porque las provincias del litoral que competían con Buenos Aires finalmente no le dan el poder suficiente y terminan enfrentándolo. O sea, son los propios federales del litoral los que terminan tirando abajo al federalismo de Buenos Aires. Bueno, esa va a ser la que se conoce como la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, y va a dar origen a toda una etapa que se la va a conocer como la organización nacional. Eso la vamos a ver ya en la próxima clase. Así que bueno, ya ahí tenemos un pantallazo bastante larguito, pero bueno, la historia argentina es así, es larga. Y la idea con la que tenemos que quedarnos en esta clase es, bueno, ¿qué es un caudillo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa con las autonomías provinciales? ¿Qué pasa con las economías regionales? Buenos Aires, litoral, interior. Y después la gran pelea entre unitarios y federales. Y finalmente cómo termina con la hegemonía de Rosas hasta que Rosas cae. Ya la etapa posterior, que va a ser 1852 en adelante, ya va a tener características bastante diferentes porque ya se empieza a unificar el Estado. Hasta acá el Estado no se unificó, estamos en guerra todo el tiempo, se pelean los gobernadores unitarios con los federales, los caudillos por acá, por allá, pero no hay una unificación. La unificación llega recién a partir del 50 al 80, porque vamos a ver en la clase que viene que hay 30 años de guerra, o sea, todavía hay un tiempo de consolidación. Recién en 1880 se va a conseguir lo que planteaba la Revolución de Mayo, que era armar un Estado Nacional nuevo. Así que bueno, creo que me pasé en el tiempo, pero ya tenemos el pantallazo de esta clase número 3. Como siempre, dudas, preguntas, consultas, cuadernillo, preguntan por la web, preguntan por acá, y lo vamos viendo. Así que bueno, en la próxima nos encontramos con el tema de la organización nacional y seguimos adelante con la historia argentina, que todavía nos queda bastante por delante. Chau, chau.